En la reparación celular proliferan varios tipos de células. Estas incluyen restos de tejido lesionado que tratan de restablecer su estructura normal, células del endotelio vascular y fibroblastos. Todas estas mediadas por factores de crecimiento. Para esto debemos comprender el ciclo celular, el cual la clave es la replicación del DNA y la mitosis, y este tiene 4 fases. La fase presintérico o G1, la síntesis de ADN o S, crecimiento premitótico o G2 y finalmente la fase mitótica. Las ciclinas o CDK trabajan promoviendo la replicación de ADN y para el proceso mitótico, aunque se suprimen en la etapa de G1. En la fase S, el ADN se replica y la célula progresa a G2, que es el segundo crecimiento, y finalmente la mitosis. La capacidad proliferativa puede dividirse dependiendo de su tejido, como lo son tejidos que se dividen continuamente o lábiles, por maduración de células madre y proliferación de células maduras, ya sea hematopoyéticas o epitelios superficiales. Los tejidos estables o quiescentes y solo tienen una actividad replicativa mínima y normal, pero proliferan en respuesta al daño tisular. Podemos encontrar células del parénquima, de vísceras, células endoteliales, fibroblastos y células musculares lisas. Finalmente tenemos los tejidos permanentes, que estos ya están diferenciados y no son proliferativos en vida postnatal, como las neuronas y los miocitos cardíacos. Cuando estos se dañan, se considera un daño irreversible. Además, en la proliferación celular tenemos a las células madre, las cuales se caracterizan por 2 propiedades importantes, la autorrenovación y la replicación asimétrica, que quiere decir que unas se diferencian y otras no. Estas son pluripotenciales, lo que quiere decir que pueden formar muchos linajes celulares. Además, tienen un amplio uso en el nuevo campo de la medicina regenerativa, regenerando órganos dañados o repoblándolos. Los factores de crecimiento, también conocidos como factores tróficos, son sustancias de naturaleza proteica que van a trabajar en conjunto con las hormonas y neurotransmisores para realizar funciones importantes de comunicación intercelular. Las principales funciones de los factores de crecimiento son el control externo del ciclo celular, el abandonamiento de la quiescencia celular, ya que deja su estado de reposo o G0 para pasar a la entrada de la fase G1. Los factores de crecimiento también van a intervenir en otras funciones, como la regulación del ciclo celular iniciando la mitosis, la supervivencia celular, la migración celular, diferenciación e incluso la apoptosis. Los factores de crecimiento realizan un mecanismo de regulación a través de la transcripción y traducción del gen, también por la emisión de señal que va a realizar el receptor y por la disponibilidad que tenemos del factor de crecimiento que se va a liberar. Estos realizan su acción ya que son sintetizados por un gran número de células, ya que son liberados ante distintos estímulos como lo puede ser una lesión. Estos no actúan de manera enzimática sino como señales intercelulares. Estos factores realizan su acción uniéndose al receptor celular específico. Después hay una activación de los segundos mensajeros, lo que da una transducción de señal. Esto quiere decir que aunque este desaparezca del medio, va a permanecer su acción, ya que se activó la vía de segundo mensajero. En la última década, su uso terapéutico se ha enfocado en enfermedades hematológicas o oncológicas, como las granulocitopenias, síndrome mielodisplásico, leucemias, anemia plástica o trasplantes de médula ósea. La reparación tisular es el restablecimiento de la arquitectura y función tisular tras la lesión y se da por un proceso de proliferación celular. La reparación puede generarse por medio de 2 mecanismos, regeneración o cicatrización. El inicio de la regeneración se va a dar por la proliferación de células residuales y células de rápida división, es decir, que causan mitosis en ciertos órganos parenquimatosos, la maduración de células madre adultas tisulares. La regeneración de células y tejidos se va a dar en heridas superficiales o leves, por ejemplo, en heridas cutáneas. Se va a dar la reparación por la proliferación de distintos tipos de células, residuos de tejido lesionado, células endoteliales vasculares, fibroblastos, y va a haber capacidad de reparación en tejidos lábiles, estables o permanentes. Generación de células y tejidos primero se va a dar por la activación de los macrófagos.
Después esto va a dar lugar a los factores de crecimiento. Estos se van a fijar las proteínas de la matriz extracelular y van a activar la señalización del inicio al ciclo celular. El mecanismo de regeneración en tejidos lábiles va a constar cuando las células están en constante recambio. Esto va a ayudar a que haya una reparación rápida, proliferación de células residuales y diferenciación de células madres adultas. El mecanismo de regeneración en tejidos estables va a constar de un proceso limitado, a excepción del hígado. Va a tener una respuesta compensatoria que puede ser por hipertrofia o hiperplasia. La regeneración hepática, el 90% del hígado se puede recuperar tras una resección por medio de células progenitoras, proliferación de hepatocitos remanentes, repoblación de células progenitoras, células de Kupffer, que estas últimas sensibilizarán a los hepatocitos, recibirán factores de crecimiento, estimularán la entrada al ciclo celular, replicación. Formación de la cicatriz. Va a haber angiogenia, que es la creación de vasos nuevos. Formación de tejido de granulación, que van a proliferar fibroblastos y tejido conjuntivo laxo. Y se va a remodelar el tejido conjuntivo. Este se va a madurar y se va a reorganizar. Los factores que influyen en la reparación tisular van a ser las infecciones, la diabetes, el estado nutricional del paciente, esteroides, factores mecánicos, una mala perfusión, cuerpos extraños y el tipo de localización que sea la lesión. Cicatrización de heridas cutáneas. Esta va a ocurrir según la naturaleza y tamaño de la herida y hay de dos tipos, de primera y de segunda intención. La cicatrización de primera intención es una lesión que solo afecta la capa epitelial y la regeneración del epitelio va a ser en 3 fases, que es la inflamación, proliferación y maduración. Cronología de la cicatrización de primera intención. Se va a activar la coagulación, donde se forma un coágulo que va a detener el sangrado. En un transcurso de 1 a 2 días se va a deshidratar y se va a formar una costra. En el día 3 los neutrófilos van a ser reemplazados por macrófagos y tejido granular. La cicatrización de segunda intención es caracterizada por pérdida de células o de tejido más extenso. También hay necrosis en órganos parenquimatosos y hay una inflamación intensa, coágulos de fibrina muy grandes y tarda hasta más de un mes. Fibrosis de órganos parenquimatosos. Esto es debido a un exceso de depósito de colágeno. Es un proceso patológico en el que causa infección o inflamación crónica, pérdida de tejido y puede llegar a haber insuficiencia o disfunción del órgano. Anomalías de reparación de los tejidos. Son 3 y estos son la formación inadecuada de tejido de granulación, formación excesiva de componente de reparación y un exceso de contracción de la cicatriz.